perlas yayay, ya me estoy yendo, perlas yayay. Adiós pueblo de Ayacucho, perlas yayay, ya me estoy yendo, perlas yayay. Ciertos males Entonces, que con yo... todos los televidentes de Ayacucho Noticias, hoy día vamos a hacer un reportaje sobre el terrorismo y el MRTA, que viene a ser el Movimiento Revolucionario de Tupac Amaru. Bueno, durante los años 80 y 90, el Perú vivió un fuerte conflicto que fue ocasionado por el Sendero Luminoso. Estos grupos buscaban ideologías políticas mediante la violencia, secuestros y destrucción del país, dirigido por Abimael Guzmán. A continuación, el contexto histórico. El conflicto armado peruano comenzó a inicios de los años 80, pero sus raíces remontan de los años anteriores, donde el Perú se encontraba en una situación de desigualdad social, exclusión política y una crisis económica. Mamita, buenas noches. Buenas noches. Mamita, sutikita willawan kimanchu, completota. Ari, Florinda Mauricio Bendaño. Aya, mamita, runa simita yachankichu ham rimayta. Ari, Runa Similita más taja Chalips Castellano taja pescayata. Aya, mamita. Tapukusayki, mamita, ham ya chay época de violencia social nishampi, ham chay tiemputa pasarajankichu yacha willaykuankiman, chay tiempo pasas haygita, mamita. Ari, sasachakuy mi cara, wayan sinakuy cara, chayanagon, ñuqayku puyuqtikuraniku, masipian pasakuraniku, mantukuna puñuraniku, chayna hamuqku chay terroristakuna, hamuq hinaspan animasa cuentin llaqtaqkaniku, mantukuna puñuqkaniku, nispayku ña kutirunña chaylla huklawaman hinaptin chayraqa kutirmuqkaniku chakramanta, warmachantinkuna. Imataq pasakur exactamente chay llaqtaykipi, mamita. Chay llaqta yachasaypi llapa vecinuykunata wañuchiyta yachaptinmi ñuqaykuqa ari Huamankaman ari pukuraniku chaypi llapa warmachantinkuna chayman kutimuraniku chay animasa maskayparakuña yana umam kankichik chay llaqtapi kaqkunaqa nispa niptin mana ña kutimuraniku ña. Imataq sutin chay llaqtaykipa, mamita? Ayna San Francisco Pucayacu, ayna San Francisco man pertenece, Pucayacu sutin. Chay maylawtaq chayqa? Silbalawmi chayqa. Silbalawpi. Kunan actualmente autoridadkuna hamkunata yuyamusunkichikchu estadonchik hamkunaman ima apoyollapas kanchu? Manam chay kusamantaq kanchu ima apoyopis kikikupa trabajollaykuwan mikunikupish ñuqaykuqa manam apoyoq kanchu estadumanta. Kunan actual instante, mamita, maypitaq ham yachanki, hina Pucayacupichu icha maypim? Mana ñan chaypiqa yachaniku ñachu, puntalqa kananqa yachani napi Puerto Anapati, chay pertenecen Tupac Amaru y San Martín Panguaman chay pertenece. Intin Chaypiña chay yachani llapa warmantinkuna. hinaptin llaqtayki Pucayacupiqa manaña? Manaña chaytaqa manaña. Hinallachu chay llaqta masiykikuna chaypi yachan, manañachu? Unos cuantos qhipa wiñaykunallañam yachan, manam puntarunakunaqchu ñachu tukuruna. Aya, mamita, gracias más bien, mamita, kay willariwasqaykimanta. Ya chayllaman chay sasachakuykuna chay tiempukara. Ya, mamita. Chao, mamita. Señor Jaime, buenas noches. El día de hoy voy a hacerle una entrevista sobre el conflicto armado que se realizó en la década de los 80
y los años 90 en su comunidad. ¿Me podría decir qué recuerdos tiene del momento más difícil que vivió durante esos años? Buenas noches. En efecto, yo en los años de 1983, cuando aún era niño, un promedio de 7, 8 años, hubo la incursión de los terroristas hacia mi comunidad llamada Vilcasomán y dinamitaron, incendiaron y mataron a los policías de aquel entonces. Eso fue uno de los acontecimientos y así vivimos ciertas hazañas terroristas con tristeza, con preocupación, y más adelante también he sufrido la pérdida de un ser querido, mi tío, que en paz descanse, en manos de los terroristas, o podría decirse también a las Fuerzas Armadas, porque la investigación ha quedado así en la intemperie. No se supo quién de los dos ha sido el que asesinó a mi tío. Entiendo. ¿Me podría explicar cómo usted perdió a su tío? Yo recuerdo que estaba ya en el colegio, cursando secundaria. Una mañana vino mi primo llorando, me avisó de que a su padre lo habían asesinado. Supuestamente un grupo de terroristas, y que mañana más tarde, de acuerdo a las investigaciones, se supo que pudieron haber sido también del bando del ejército peruano o de las rondas campesinas, que en el año de 1991 creo que ha sucedido esos hechos, y eso era un momento triste para mí porque yo perdí un ser querido que vivía conmigo, me ayudaba, me apoyaba, porque yo era estudiante aquel entonces. Y bueno, eso fue una tristeza. Al enterarme de esa noticia, fuimos al lugar. Era una comunidad llamada Corpacancha, y vimos que ahí efectivamente pues a mi tío lo habían agarrado entre varias personas y lo mataron prácticamente a pedradas, ¿no? Le han propinado unas rocas en la cabeza y pues ahí yacía el cadáver de mi tío. Para mí fue chocante, aún todavía yo era un adolescente. Era una tristeza, un ser querido menos, y a raíz de todas esas situaciones, bueno, me queda recordar y es la tristeza que embarga en el resto de mi vida. Entiendo. ¿Ustedes recibieron apoyo de alguna institución o del Estado aquellos tiempos? Bueno, en esos años no era tanto el apoyo. Todavía estaba en proceso de pacificación. Incluso nosotros formamos parte de las rondas campesinas, hacíamos vigilias durante las noches cuando aún yo era estudiante, 12, 13 años. Imagínate que esos años todavía seguía la violencia, que los terroristas incursionaban, que nosotros nos uníamos al ejército y hacíamos prácticamente las caminatas, las rondas conjuntamente con el ejército. Y esa forma de vida hemos pasado. A esa edad hemos aprendido a manejar el armamento de fuego, el Winchester, los chafles, los sables. Con todas esas armas nosotros hacíamos las rondas campesinas. Y apoyo, bueno, no había esas fechas. Ya posteriormente han sido los apoyos, pero creo que a la fecha tampoco nosotros no hemos podido inscribirnos o aprovechar esas actividades del Estado, pero con nuestro esfuerzo, con nuestro propio trabajo, estamos acá, hoy por hoy, batallando en la vida. Muchas gracias por su entrevista, señor Jaime. A continuación vamos a realizar un análisis crítico a toda esta situación que pasó el Perú en esta coyuntura social. Para empezar, muchas familias de aquellas épocas quedaron desplazadas, es decir, si una familia vivía en la selva, por lo que viene a ser el conflicto, se tuvieron que trasladar a la sierra. Y a su vez familias de zonas rurales se tuvieron que trasladar a la costa, que viene a ser la ciudad de Lima. Todo esto nos da una reflexión de que este conflicto en un inicio quizás fue una ideología para derrocar al gobierno corrupto, pero que gracias a diferentes personas que eran netamente terroristas, toda esta situación se
puso en una balanza dispareja, lo que provocó la caída de muchas personas. Hablando de caída nos referimos a bastantes muertes, secuestros, asesinatos, como decimos aquí en la ciudad de Huamanga, hasta cochebombas. Y todo esto nos trajo como consecuencia de que no confiemos tanto en nuestras autoridades que ahora nos representan. Y todo esto nos trae a la conclusión de que quizás si el Perú no hubiera vivido todo este tipo de abusos contra los civiles, de terroristas, militares y el movimiento revolucionario Tupac Amaru, simplemente seríamos una sociedad mucho más viva hasta ahora. Después de haber realizado las entrevistas, el Sendero Luminoso fue un movimiento terrorista que fue dirigido por el señor Abimael Guzmán entre los años 80 y los años 90. El Sendero Luminoso en la Sierra Peruana nos lleva a considerar la complejidad de la violencia y sus raíces, la falta de educación, la pobreza y la marginación histórica de las comunidades indígenas, quienes estos fueron los más fáciles para que este surgimiento de grupo pueda surgir. Es fundamental reconocer que la violencia no es una solución a los problemas sociales. La experiencia del Sendero Luminoso nos recuerda la importancia de abordar las desigualdades y promover el diálogo y la inclusión social. Solo así podremos construir sociedades más justas y resilientes, evitando repetir los errores del pasado. La memoria histórica es clave para un futuro mejor sin violencia. Hasta aquí hemos llegado con este reportaje sobre el Sendero Luminoso y el MRTA. Esperemos que esta investigación haya contribuido a entender mejor uno de los periodos más oscuros de nuestra historia y recordamos a las víctimas y familias y les reflexionemos sobre la importancia y la paz y la justicia de la reconciliación. Gracias por vernos, hasta el próximo reportaje con Noticias Ayacucho.